¿Qué le dijo el secretario de Gobernación al dirigente nacional del PRI? Esta imagen no solo está cargada de simbolismos políticos, sino que posiblemente representa la clave de las negociaciones privadas que rodean a una de las legislaciones más significativas para el país en los últimos años, la reforma a la Guardia Nacional. Vemos a Adán Augusto López, el único operador político con peso real dentro del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, un aspirante natural a la candidatura presidencial de Morena, que este fin de semana intensificó su campaña con un video en el que el presidente lo llama su hermano. ¿Saben qué es? Adán López Hernández es mi hermano. Su tarea más relevante es sacar adelante las reformas que este gobierno necesita para consolidar su poder de cara a la sucesión de 2024. En la imagen vemos también a Rubén Moreira, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, que durante meses intentó colocarse como uno de los arquitectos de la moratoria constitucional de la Alianza Va por México, pero que ahora parece estar articulando un punto intermedio respecto a la posición de Morena en la discusión de la reforma a la Guardia Nacional. Y finalmente vemos a Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI, que provocó la ira del sistema con el rechazo a la reforma eléctrica y con la consolidación de un bloque opositor a las iniciativas del presidente López Obrador en materia de Guardia Nacional y de reforma electoral. Hasta el fin de semana pasado, pocos operadores políticos ponían en duda la solidez del pacto del PRI, el PAN y el PRD para actuar como un contrapeso a Morena en el Congreso. Eso fue hasta que Adán Augusto López se acercó a Alejandro Moreno Cárdenas para decirle algo al oído. El contexto inmediato de esta imagen es la denuncia que ha hecho el dirigente nacional del PRI y también diputado federal de una presunta campaña de persecución política y espionaje orquestada desde Palacio Nacional, pero ejecutada por la oficina de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y por el fiscal de ese estado, Renato Sales, el excomisionado nacional de seguridad, que en el sexenio pasado actuaba bajo las órdenes de Miguel Ángel Osorio Chong, el actual rival de Alito dentro del PRI. ¿Qué pasó, Pauluco? ¿Qué pasó, hijito? ¿Me prestas la llave, Eduardo? Mira lo que me acaba de llegar. La filtración de decenas de audios de conversaciones de Alejandro Moreno Cárdenas no habían logrado revertir el bloqueo de las bancadas priistas en el Congreso a las reformas del presidente López Obrador. Pero algo cambió después del jueves, cuando el secretario de Gobernación visitó brevemente la Cámara de Diputados para entregar el cuarto informe de gobierno. El viernes inició la discusión legislativa sobre la reforma a la Guardia Nacional, con la que el Poder Ejecutivo pretende entregarle a la Secretaría de la Defensa Nacional el control operativo, administrativo y presupuestario de la corporación policial más importante del país. Los críticos de esta iniciativa argumentan que se trata del paso más significativo en décadas para militarizar al país. Entonces, hablan de que vamos a militarizar el país y eso no es cierto. Ya lo expliqué ayer. Durante horas, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados mantuvo en total incertidumbre cuál sería el sentido de su voto. El propio Alejandro Moreno Cárdenas guardó su postura hasta que se llevó a cabo la votación, cuando los priistas finalmente decidieron actuar en bloque con la oposición y rechazar las partes más relevantes de la reforma. Sin embargo, esa misma noche, la diputada federal del PRI, Yolanda de la Torre, presentó una modificación a un artículo transitorio, planteando que debe ampliarse hasta el 2028 el plazo que permite a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad pública. El PRI estaría tratando de encontrar un punto medio entre los intereses de la Alianza Va por México y la reforma a la Guardia Nacional del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los aliados políticos del Ejército Mexicano en el Congreso y en el Poder Ejecutivo han intentado promover una legislación en este sentido al menos desde el 2017. Primero fue la Ley de Seguridad Interior, impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero que sería invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después, el 11 de mayo de 2020, el presidente López Obrador emitió el llamado Acuerdo Militarista, con el cual, sin autorización del Congreso, se ordenó la militarización de la seguridad pública hasta el año 2024, apelando a un artículo transitorio de la Ley de Guardia Nacional promulgada en marzo de 2019, que le permite al jefe de Estado disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública durante 5 años,
mientras se consolida una corporación policíaca nacional. El acuerdo militarista fue impugnado por el Congreso a través de una controversia constitucional por considerar que el Poder Ejecutivo excedió sus facultades. No obstante, la Suprema Corte ha sido omisa en revisar este asunto. Lo que ahora está planteando el PRI es resolver este vacío legal. Pero la propuesta, aunque no avalaría la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, no ha estado exenta de críticas y ha despertado cuestionamientos dentro de la Alianza Va por México. Eso fue lo que el secretario de Gobernación se acercó a decirle a Alejandro Moreno Cárdenas. La propuesta es compatible con la posición del PAN y el PRD de no aceptar cambios constitucionales del Poder Ejecutivo. La modificación al artículo transitorio, solicitado por la diputada priista Yolanda de la Torre, ha sido criticada por el Partido Acción Nacional como un rompimiento de la moratoria constitucional, una grieta profunda en la coalición PRI-PAN-PRD que se suma a otras tensiones de la alianza, como el establecimiento de una candidatura común a la gobernatura del Estado de México. El acercamiento del PRI a la postura intermedia de Morena también ha puesto en jaque la posibilidad de que Movimiento Ciudadano se integre a la coalición Va por México. Jorge Álvarez Maínez calificó la iniciativa de Yolanda de la Torre como una nueva traición del primor que prueba la vulgar farsa del voto útil. Álvarez Maínez no solo es el coordinador de MC en la Cámara de Diputados, sino que es el operador político más cercano al dirigente nacional del Partido Naranja, Dante Delgado, quien hace semanas fue reconocido públicamente por Alejandro Moreno Cárdenas como un político excepcional. El dirigente nacional del PRI incluso hizo explícita y pública su intención de sumar a Movimiento Ciudadano a la coalición opositora. Este esfuerzo podría ponerse en riesgo después del acercamiento de Adán Augusto López con Alejandro Moreno Cárdenas en el Congreso. Este fin de semana, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la integración de la sección instructora, que evaluará el proceso de desafuero en contra del dirigente nacional del PRI, quien es acusado por la Fiscalía de Campeche por presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador, en relación a un reporte de la Auditoría Superior de la Federación que señala irregularidades en el gasto público de ese estado por alrededor de 3.800 millones de pesos. Las fiscalías afines al gobierno Andrés Manuel López Obrador se han embarcado en una oleada de indagatorias que parecen tener como objetivo minar la Alianza Va por México. La investigación de la FGR contra el entorno del expresidente Enrique Peña Nieto, la cruzada de la Fiscalía de la Ciudad de México contra el círculo cercano del diputado panista Jorge Romero respecto a su presunta participación en el cártel inmobiliario de la delegación Benito Juárez y el escrutinio contra Alejandro Moreno Cárdenas apuntan en una misma dirección: el debilitamiento del principal bloque de oposición del sistema político mexicano. Para algunos miembros del PRI y el PAN, la Alianza Va por México es lo único que se interpone entre el país y una reforma de corte militarista que abona a la concentración de poder de la oficina de la presidencia y de las Fuerzas Armadas. Por eso importa la pregunta: ¿qué le dijo Adán Augusto López a Alejandro Moreno Cárdenas?